Bueno, en este episodio vamos a hablar un poco de la experiencia que viví en un evento de desarrollo personal y quiero contarte 4 puntos que aprendí y saber si realmente cómo estás viviendo tu vida, desde los tengo que, desde la obligación o sobre un mundo lleno de magia y el trauma, ¿cómo lo ves en tu vida? ¿Cómo ves tú el trauma? ¿A través de la acción o a través de mortificarte por las cosas que estás viviendo? Entonces, si quieres responder esa pregunta de si estás viviendo la realidad o solo te estás contando la historia que te has contado toda la vida, vamos a escuchar este episodio. Ya nos vemos. Hola, gracias por conectarte a este podcast. Para mí es un gusto saludarte. Quiero contarte que hoy tengo un episodio muy bonito, muy bonito. Este fin de semana estuve en un evento que se llama Rebelión. De verdad me encantó. Es un evento de desarrollo personal, obviamente combina un poco de coaching ontológico, una mirada holística. Él habla del coaching 4D. Es algo que es ahí un poco místico. Sin embargo, pues yo lo entiendo, me he venido formando en los últimos años, he tenido experiencias un poco extrañas para otras personas, lo dirían. Sin embargo, pues viví una experiencia muy interesante y hoy quiero compartirles algunas de esas ideas claves que me dejaron pensando y que sé que compartiéndolas, puedes cambiar un poco tu forma de ver, ¿sí? Y antes de eso, agradecerle a las cientos y miles de personas que se conectan. Un saludo a las personas que se conectan de Estados Unidos, Alemania, Francia, Finlandia, Bélgica, Australia, Latinoamérica, México, Perú. Para mí de verdad es un honor que me estén escuchando en esos países. Hago esto con muchísimo amor para que más personas a medida que yo voy creciendo, a través de estas experiencias vividas, pues tú también puedas aprender y filosofar un poco sobre estas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo primero. El primer punto que yo decidí hablar, lo dividí en 4 cositas. El primero es la trampa de la perfección, ¿sí? La trampa de la perfección y es cuántas veces no hacemos algo porque no es perfecto, ¿sí? Nos apegamos un montón a ese estándar, a un estándar imposible, ¿sí? En vez de avanzar, nos paralizamos. Queremos hacer todo perfecto, queremos tener ese resultado ya como el más top del mundo, ¿sí? O sea, quiero ser gerente, pero no, sí, quiero ser el CEO de una, o sea, quiero evitar el proceso, quiero pasar por el proceso. Entonces ahí es porque hemos puesto simplemente un estándar, ¿sí? Y ese estándar es la perfección. Y una cosa es la perfección y otra cosa es que debemos apuntarle a que, primero, somos seres limitados. Eso lo aprendí mucho. Somos seres limitados, sin embargo, podemos siempre apuntarle a hacer una excelencia imperfecta. Es decir, dar tu excelente, o sea, dar siempre tu excelencia, dar tu máximo rendimiento. Eso no quiere decir que siempre vas a estar en el top, ¿sí? Eso no lo quiere decir, eso no te lo puede garantizar. Lo que tú sí puedes garantizar es dar tu 100% o dar tu 120, ¿sí? Dar un poco más, salir de tu zona cómoda, ¿sí? Salir de esa zona cómoda. Y lo podemos también definir de otra forma y es hacer lo mejor con lo que tienes, sin esperar que todo sea ideal. Y te cuento que hace poco conversaba con alguien y ella me decía, me contaba diferentes situaciones y yo le decía, mira, es curioso que en el histórico de nuestra vida siempre se presenta el mismo aprendizaje. Y cuando aparece el mismo aprendizaje, creemos que nos quedamos pegados en que es ese personaje, es ese jefe, es esa pareja, es ese trabajo, es ese hábito que no logro. Y la verdad, es el mismo patrón repetidamente en tu vida. Y nos cuesta un montón. Y nos cuesta un montón salir de ahí.
¿sí? No termino, yo qué sé, no termino de organizar la casa porque no la va a terminar completa, ¿sí? Primero ya te estás colocando la excusa antes de que no la vas a terminar al nivel que tú lo quieres, ¿sí? No, yo qué sé, no voy a leerme un libro porque ¿para qué? Si no me lo voy a leer al 100%, no estoy concentrado y demás. Sí, no tengo el espacio completo, no tengo mi café aquí delicioso que me estoy tomando, mi cafecito Rice, no tengo una velita de incienso, no tengo una vela, no tengo la luz perfecta, entonces nunca actúas. No voy a hacer el podcast porque realmente no tengo el espacio, no tengo algo así súper bonito, las luces y demás. Y estás esperando tener todo. No voy al gimnasio porque no tengo los guantes, no tengo los tenis, no tengo la pantaloneta, no tengo la camiseta top, no tengo el cangurito, la riñonera. O sea, te pones un montón de excusas y lo chistoso, porque claro, aquí yo también estoy siendo vulnerable, en el histórico de mi vida he estado rodeado de personas con ese tipo de personalidad. Por cierto, en el enneagrama es la personalidad tipo 1, ¿sí? Que quiere todo de forma perfecta, ¿sí? Y para ese tipo de personalidad, lo más bonito es actuar en imperfección. Actúa en imperfección, pero actúa, ¿sí? Actúa. Y mira que en el evento muchas veces las personas decían, busca una pareja o busca una persona para hacer un ejercicio. Y él siempre decía, ponle la actitud diferente a lo que normalmente haces en tu vida. Es decir, en estos ejercicios uno se da cuenta que hay personas que a veces simplemente esperamos a que nos elijan, ¿sí? O esperamos que alguien tome la iniciativa para bailar, o que quizás estoy esperando algún momento para irme para el baño. O sea, siempre normalmente nos comportamos igual en todos los eventos, nos hacemos atrás, o sea, siempre el mismo comportamiento. Entonces, cuando yo voy a estos eventos, normalmente lo que hago es actuar diferente a mi sistema de creencia, a mi comportamiento, porque al final simplemente es un cambio de comportamiento. A veces obviamente me puedo quedar filosofando un montón en el sistema de creencias, que cuál es tu programación mental, que tu emoción, tu pensamiento, tus acciones y tus resultados. Me puedo quedar ahí un montón. Sin embargo, como estoy en un tema de que ya estoy más consciente de mis acciones, es decir, ok, siempre me hago atrás, pues me voy adelante. Siempre me voy a la izquierda, me hago a la derecha. Normalmente en el ejercicio siempre cojo el que está más cerca, pues entonces voy y me cambio al otro lado del salón. Elegir grupos. Yo elegiría al que veo más bonito, yo qué sé, al que veo mejor vestido. Ese lo elegiría yo por mi esencia. Entonces yo voy donde normalmente yo me conflicto, tengo más conflicto con esos prejuicios, ¿sí? Porque al final somos una máquina de juicios, ¿sí? Todo el tiempo estamos ahí maquinando, colocándole un pero a este, al otro y demás. Entonces, ojo con la trampa de la perfección. A mí me encanta ir a estos eventos porque las personas inconscientemente estamos mejorando, evolucionando, sanando este tipo de comportamientos. Bueno, primer punto. Segundo punto, aquí lo tengo anotado. Tener razón versus tener resultados. Ese ya lo he escuchado y ese me parece espectacular. Vos podés tener razón o podemos tener razón o podemos tener resultado, pero rara vez tenemos ambas, ¿sí? Porque las personas se aferran a su punto de vista, a su posibilidad, a la única probabilidad, como si no existieran más. Y no se dan cuenta de que, aunque suene lógico, eso no les está dando resultados. Eso no les está dando resultados. Y a mí me gusta porque en el tema de educación financiera, una vez yo fui a un evento de inteligencia financiera y el señor estaba ya dándola toda, estaba hablando de ingresos pasivos, ingresos residuales, lineales, tal, ahorro, la deuda, y deuda mal, y va y me dice, no, los pobres mantienen buscando gusticos y descuentos en internet, y yo, este otro que se cree. Y si no me crees, tú puedes tener la razón o puedes tener resultados. Y yo digo, no, pues yo realmente es que ahorro, yo compro y ahorro. Y él, dale, y me dijo, mira, muy sencillo, entra a tu cuenta bancaria, mira tu cuenta bancaria, si lo que ves ahí, pues tú tienes razón. Y si no, pues no tienes resultados. Y yo, eso me dio un golpe durísimo. Entonces yo dije, claro, es dejar el ego a un lado, ese punto de vista tan aferrado que a veces ponemos, que creemos que es el único, ¿sí? Pero lo curioso es que estamos viendo ese punto de vista
en el histórico de nuestra vida. Lo hemos visto hace 5 años, 3 años, 10 años. Cada rato seguimos viendo el bendito mismo punto de vista. Y aquí lo peligroso es que cuando justificas tu falta de acción, debilitas tu confianza en ti mismo. ¿Sí? Ojo con eso que estoy diciendo. Lo peligroso de querer tener la razón y no tener resultados es que te estás prometiendo algo que no logras porque no tener resultado, es decir, crees tener la razón, te vas por ese camino, no tener resultado y ese no tener resultado se traduce en que no hay acción productiva, no hay una acción con resultados, es decir, que tú te debilitas. ¿En qué sentido? En la falta de confianza. Pierdes amor propio, autoestima, falta de confianza. Y pongámoslo con algo muy sencillo, el gimnasio, ir a hacer ejercicio. Un ejercicio es un ejemplo que le pasa a la mayoría, ¿sí? Este año sí voy al gym, este año me pucho a quedar 90, 60, 90, este año voy a quedar con el abdomen así, voy a aumentar el bíceps yo no sé cuánto, bueno, y un montón de promesas alrededor de eso. Arranca el año y va la primera semana y van. La segunda ya casi no van. La tercera casi no van. ¿Qué pasa? Pierde confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque se está comprando la justificación, su excusa, su explicación se la está comprando. No, es que mira, el clima está muy difícil, no estoy teniendo tiempo. Yo después me di cuenta que esto es, qué curioso, que los que van al gimnasio también tienen trabajo, tienen hijos, tienen familia, tienen esposa, tienen trabajos, a veces tienen 2, 3 actividades laborales y también van al gimnasio. Y el que no está yendo se pone las excusas, ¿sí? Y eso ha pasado constantemente. Y yo de verdad honro mucho mi personalidad y este fin de semana se los comparto. Eh, honré mucho mi personalidad. Porque claro, vengo de, así como vengo de zapatero a su zapato, o sea, vengo de una personalidad de ver a padres que realmente fueron muy excesivos con la acción, ¿sí? Hasta pasar por encima de su salud a veces, el tema de la acción, de la acción, de la acción, resultado, acción, resultado, acción, de su resultado. Entonces me di cuenta que ellos honraron mucho su palabra, y es decir, que dice que lo hacían y lo hacían. Si dices que lo harás, hazlo. Eso te genera confianza. ¿Sí? Cuando yo perdí el año, y se los comparto, creo que eso nunca lo había dicho en el podcast, cuando yo perdí el año, yo perdí séptimo de bachillerato, y cuando pasó eso, pues, madre, ahí me dan una pela, ni la verdad que en Colombia se dice pela, es decir, una tunda bravísima. Y, y había una consecuencia. La consecuencia era que yo me iba a ir a estudiar a un colegio público. Sí, yo estudiaba en un colegio privado. El caso es que hice toda la gestión para que yo avanzara ese año, no lo perdiera, pero con matrícula condicional. Entonces la matrícula condicional era muy sencilla. El siguiente año no debía perder nada. Pues adivinen qué pasó. Y ahí va un aprendizaje de esto de tener resultados, de tener razón. Era que la vida tenía razón, no yo. El siguiente año lo perdí. ¿Saben por qué? Porque no hubo una consecuencia realmente. No aprendí. El éxito deja huellas, dicen por ahí. Y nuestro resultado es predecible. Es decir, si yo si me voy y veo la película de ese Moray, de ese momento, era muy fácil verlo, ¿sí? Era evidente que yo iba a perder octavo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo la consecuencia en séptimo y yo no iba a aprender, ¿sí? No iba a aprender y en el cuarto punto lo tengo, porque el comportamiento fue el mismo. Yo generé el mismo comportamiento en octavo. Sí, empecé con todo, vamos con toda la motivación que duró un mes. Efectivamente, en octavo hubo una consecuencia y es que algunas materias me las tiré porque ya lleva una cola. ¿Qué pasó? Pues efectivamente ya la matrícula condicional era que ni siquiera podía repetir ese curso ahí, debía cambiarme de colegio. Y bueno, ahí fue toda una película, todo fue una película
lo que te quiero decir es que me di cuenta que no tenía la razón, ¿sí? Que tenían la razón, ¿quién? Mis padres, el colegio, algunos profesores, en que yo debía hacer unos cambios de comportamiento y de actitud en cuanto a mí. Entonces, ahí lo hice. ¿Eso qué pasó? Obviamente hubo más consecuencias, que lo cual fue la consecuencia, me cambiaron de colegio, ¿sí? Me cambiaron de colegio y ahí aprendí a decir algo. Si decía que lo iba a hacer, lo hacía. Y en ese colegio entré y no podía jugar fútbol. Era una de las cosas que más me gustaba a mí. No podía practicar ningún deporte. Yo en el otro colegio venía a practicar 4 deportes al tiempo. Practicaba tenis, basquetbol, voleibol y fútbol y microfútbol. O sea, 5 deportes. Yo vivía por el deporte. O sea, me encantaba el deporte. Cuando pasé al otro colegio, la consecuencia fue que hasta que no me pusiera al día no podía practicar deporte. Todos los días después del colegio, yo salía a las 2:30 de la tarde, de 2:30 a 4:30 mis amigos se iban a jugar fútbol, que era la parte deportiva en el colegio. Yo no podía ir, sino que me debía ir a nivelarme. Me estuve nivelando durante 6 meses con profesor privado y me tuve que nivelar casi desde cuarto de primaria. ¿Eso qué quiere decir? Que yo llevaba una cola de creer tener la razón desde cuarto hasta octavo y eso pasaron 6 meses. Sin embargo, yo miré a los ojos al decano al director de ese colegio, lo miré y le dije, si yo te digo que estoy aquí sentado con todas las consecuencias que ya tengo, porque mis padres ya me la pusieron de para arriba, lo voy a hacer y lo hago. Y ahí, desde ahí en adelante, nunca más perdí nada. Desde ahí, claro, hubo cosas que perdí, pero exámenes casuales. Pero el partido global, el campeonato global lo gané. Sí hubo partidos que perdí, pero el campeonato realmente sí lo gané. Todos los años lo pasaba, lo pasaba, lo pasaba. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que a veces es importante soltar, creer tener la razón. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder volver a recuperar esa confianza en ti mismo. Lo que yo hice fue empezar a generar confianza en mí, confianza en mí, confianza en mí, confianza en mí y entender el valor de mi palabra. Yo hoy digo, yo llego a tal espacio y yo llego a la hora que digo. ¿Sí? Yo voy a hacer una cosa, voy y lo hago. ¿Por qué? Por esa razón, porque yo ya empecé a entender el honrar mi palabra, ¿vale? Y ahí en ese evento lo hablaron muchísimo. Igual tener razón o tener resultados. Vamos al tercer punto, que siempre me alargo hablando, digo, voy a hacer el podcast corto y mire, ya voy por acá en casi 15 minutos. Tercer punto, vivir en el tengo o en el elijo. Y este lo hemos hablado un montón. Y es cuando decís tengo que, es hacer algo, es que tenés que hacer algo. ¿Sí? Tu energía baja, eso genera pesadez, frustración, ansiedad, obligación, te da como la malparidez de hacer eso, o sea, eso que pereza, ¿sí? Tengo que, y él colocaba el ejemplo, tengo que hacer almuerzo, pues marica, lo vas a hacer con rabia, te va, sí, con jartera, pero cuando lo elegís la responsabilidad, es decir, todo cambia, ¿por qué? Porque lo vas a hacer con ganas, con actitud, con amor, con pasión, las cosas van a cambiar. Entonces en la vida es importante diferenciar entre vivir con ese peso del tengo que todo, porque imagínate un tengo que desde tengo que levantarme a hacer desayuno, tengo que levantarme a ir a trabajar, tengo que levantarme a ir al gimnasio, tengo que levantarme a ir al trabajo, tengo que ir en bus, tengo que volver rápido para estudiar, tengo que, marica, cuando llegues a la tarde, tendés una vida de mierda porque todo está en el tengo que. Todo se ha vuelto una obligación para vos. Nada lo estás eligiendo. Y estaba hablando con mi novia y le decía, desde hace 2 años, yo decidí que elegía qué hacer. Y cuando decidí qué elegir hacer, pues cambiaron las cosas muchísimo. ¿Sí? Porque es elegir diferentes cosas. Claro, ¿puedo elegir hacer cosas que no me gustan? Sí, pero las elijo y las hago de forma excelente. Y voy al primer punto. Quizás no las voy a hacer perfectas, pero sí a un mejor rendimiento del que normal lo hago. Entonces, la diferencia entre vivir con peso o vivir con magia, ¿sí? Vivir en éxtasis, ¿sí? Ahí empezaron a decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo definimos este grupo de
entre elegir y entre tengo que. Entonces, ahí en ese grupo decidimos que los tengo que es elegir una vida de mierda y los elijo, o sea, la responsabilidad es vivir una vida de amor, de magia, ¿vale? Entonces, te hago una pregunta. ¿Qué cosas en tu vida hoy podrías cambiar de tengo que por elegir? ¿Te has dado cuenta que de decir tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ver a mi jefe? Tú no eres un árbol, marica. O sea, cambia de jefe. O sea, cambia. Busca actualizar tu currículum y manda a 1000. Y cambia del berraco jefe. ¿Por qué? O cambiar la percepción de tu jefe. Cambiala. Decidí otra cosa. Vamos al cuarto punto y último. Vamos a hablar del trauma. ¿El trauma es una excusa o un aprendizaje? Y aquí, pues, pucha, aquí me pongo candela porque este punto lo pensé mucho porque yo soy muy práctico en la vida, ¿sí me entendés? Y yo entiendo hoy que los traumas pueden venir de la niñez, de otras generaciones, ancestralmente, hijo de puta. O sea, yo he hecho, mejor dicho, muchachos, audiencia, comunidad, tribu, yo he hecho constelaciones, regresiones, sanación pránica, hijo de puta, ¿qué no he hecho, güey? He hecho un montón de terapias, he perdonado a mamá, papá, exparejas, abuelos, tatarabuelos, tatarabuelas que nunca conocí, pero me llegan. O sea, he hecho un montón de vainas. Y hoy, la verdad, yo creo que la pregunta es, ¿el trauma es algo bueno o malo? Pero va a depender de cómo lo veas. Porque eso lo puedes ver como una bendita excusa. No, es que eso fue porque yo de niño, yo no sé qué. Sí. Y pongamos un ejemplo. Si un niño se quema con una estufa, pues, sí, hay una opción y es que, bueno, aprendes y el niño aprende y no lo vuelve a tocar, ¿sí? O sea, es decir, él aprendió a través de una experiencia negativa, ¿sí? Fue un aprendizaje rápido, ¿sí? Se toca, se quema y ya aprende. Pero si él se queda atrapado en esa historia y eso genera un trauma, eso puede generar un trauma. Ay, jue madre, es que de chiquito yo me quemé con una estufa y por eso es que cada vez que yo siento algo caliente, salgo corriendo. O sea, lo puede convertir en su prisión mental, ¿sí? Entonces, muchas veces el trauma es solo un comportamiento aprendido que se puede cambiar con una nueva experiencia, como en el evento. Ay, a mí me cuesta socializar. ¿Por qué? Porque de niño, no sé, tus papás te rechazaban o tu hermano siempre contaba chistes y te hacían bullying y vos era el chiste de la fiesta. Bueno, ya, eso fueron experiencias vividas. Claro, ¿cómo lo cambias? Con un comportamiento diferente. Tu cerebro, tu ser, tu alma va a sentir ese cambio y eso va a cambiar de una. Entonces vas a un evento de estos y ¿por qué la gente puede sanar en un evento de estos? ¿Por qué qué? Porque te expones a cosas que normalmente no haces y cuando te expones a cosas que normalmente haces, no haces, es decir, que estás cambiando tu comportamiento, ese comportamiento te hace generar nueva experiencia, esa nueva experiencia lo que hace es mejorar y listo. Al exponernos a nuevas situaciones y responder de manera diferente, es una de las claves para salir del autosabotaje. Porque el autosabotaje nos va a tener ahí, nos va a tener ahí, nos va a tener ahí. Entonces, el problema es cuando realmente ese trauma se usa como, no se usa como aprendizaje, sino como una prisión. Y yo lo he visto, porque claro, como estoy rodeado de temas de desarrollo personal, de terapeutas, de personas holísticas, facilitadores, coaches, mentores y demás, lo veo mucho, ¿sí? Entonces, un trauma queda almacenado en nosotros porque aprendimos a comportarnos de cierta manera tras una experiencia negativa. Pero si aprendimos ese comportamiento, también podemos cambiarlo. Cambiarlo es simplemente comportarse de forma diferente ante la misma situación. Ya. ¿Y cuál es la mejor terapia? Les voy a decir, la mejor terapia que yo considero es la acción y la exposición. Anote ahí porque si están tomando apuntes, es eso. El autosabotaje y la terapia de exposición es lo mejor.
O sea, para ese autosabotaje mental que tenés, ese trauma supuestamente que puedes tener, la terapia de la exposición es la mejor. Por eso en estos eventos vos vas, te expones y ahí muchas veces los demonios que necesitabas vencer, como el autosabotaje, esa maricadita ahí en tu mente que te está dando vueltas, que estás encarcelándote, son más que comportamientos aprendidos, que no nos hemos cuestionado. Y en realidad es simplemente no saber comportarse de otra forma y querer tener la razón. Por eso vuelvo al punto inicial. Querés tener la razón, es decir, no tener resultados. O sí, tener resultados, el mismo de siempre. Es decir, tu vida es predecible, tu futuro es predecible, tu presente es predecible. ¿Por qué? Porque te estás comportando igual que siempre. Entonces, simplemente no saber comportarse de otra forma. La solución está en exponernos a nuevas condiciones y enseñarnos a reaccionar de otra forma. Eso es lo que se conoce como una terapia de exposición. Enfrentar la misma situación, pero con un comportamiento diferente. Entonces, si tú eres de los que vas a eventos de desarrollo personal, ve con otra actitud. Porque cuando vas con otra actitud, tú profundizas diferentes. Mucha gente se enreda con la idea del trauma en lugar de verlo como un aprendizaje y lo convierte como una excusa. No, es que mira, yo con el dinero es porque mi papá, yo no sé qué, cuando estuvo, no, y yo cometí ese error. Seguir contando la historia, es que mis papás se quebraron, tuvieron una crisis económica, y cuando yo dije, güey, pucha, esa parte, eso no es parte de mi historia, eso ya no es mi historia. No puedo seguir recreando eso como una excusa y un trauma para mi vida. Eso ya pasó, eso no es parte de mi historia está a partir de ahora, ¿sí? Entonces, es aprender a crear una narrativa que nos pueda hacer adictos a ese dolor, ¿sí? Utilizando como defensa, utilizándolo como defensa para justificar por qué no logran sus objetivos, ¿sí? Entonces, ojo con crear una narrativa que los pueda hacer adictos a ese dolor. Y si te volvés adictos al dolor, te volvés adictos al sufrimiento, al victimismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso hace que vos lo utilices en defensa de justificar por qué no estás logrando las cosas, tus objetivos. Pero cada vez que defendés un trauma, un comportamiento negativo, lo que estás haciendo es desperdiciando energía. Y yo quiero que vos no desperdicies energía, ¿sí? Usa esa energía para otra cosa. Entonces, aquí ya, para terminar, les voy a decir la claridad con la que piensan los millonarios, que a mí eso yo lo adopté y me han gustado. ¿Por qué? Porque me he rodeado de algunos, aprendo de ellos mucho a través de libros, seminarios, conferencias, y es ellos, lo que los millonarios se hacen es que ellos entienden y pueden predecir más cosas. Los millonarios ven el mundo con más claridad que la mayoría de personas. ¿Pero por qué? Porque se comprometen a entender cómo funcionan las cosas y pueden predecir con mayor precisión. Entre eso, ¿qué? Pueden entender más un tema de, bueno, ¿qué puede pasar si yo hago esto o esto? O sea, en dos posibilidades. Y actúan muchas veces a probar las dos. Porque cuando probas las dos, tenés dos resultados diferentes y después puedes decir, ah, ya, la próxima tomo mejores decisiones y aumentas drásticamente la probabilidad de obtener lo que deseas. Así que la pregunta clave es, ¿estás viviendo la vida o la realidad tal como es o solo como la historia que te estás contando? ¿Sí? Porque podemos estar viviendo la vida y la historia tal cual como te la estás contando. ¿Estás viendo la realidad o solo la historia que te estás contando? ¿Sí? Entonces, la clave para cerrar esto y lo que me llevo de todo el evento, muchachos, y es, uno, es hacerse responsable de la vida, dejar de contarse la misma historia, eh, ver ver la realidad con claridad, pero para eso debemos soltar eso de querer tener la razón, ¿sí? Y que las personas que logran más en la vida entienden cómo funciona el mundo y actúan en imperfección, pero de tanto esa imperfección logran tener precisión, ¿sí? Entre más claro es esa realidad, mejores decisiones tomarás y más rápido te levantas y te llegas a caer y más rápido lograrás lo que querés. Entonces, para cerrar el podcast, te quiero hacer una pregunta. ¿Hoy en día estás viendo la realidad o solo la historia que te estás contando? Te mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Chao, chao. Bueno, por aquí ya